Vamos a ver hoy el descubrimiento de América por Carlos Marx. Hice esta investigación para ustedes exclusivamente, para ti que me estás escuchando, una investigación en todos los libros traducidos al español por Carlos Marx. ¿De qué opinas sobre el descubrimiento de América? En todos los libros, con excepción del libro La Internacional y Escritos Económicos Menores del Fondo de Cultura Económica de México o de Argentina. Entonces vamos a ver por qué Marx difiere en sus puntos de vista con respecto a todos los profesores marxistas, a todos, tanto de México como de Estados Unidos y de Inglaterra. No conozco a ninguno que coincida, no conozco a ningún profesor marxista, a pesar de que le estamos pagando, que coincida con Marx. El profesor marxista, burócrata del gobierno, condena el descubrimiento de América llorando, diciendo que es el peor genocidio, que arrasó con el modo de producción idílico de los indígenas, y Marx dice todo lo contrario. Fue un gran descubrimiento que potencializó la civilización, el desarrollo de la civilización europea. Él lo dice varias veces. Y ya dejo de hablar para que pase Carlos Marx por medio de esta proyección que estoy haciendo, que hable Carlos Marx. Y aquí en el Capital nos dice que este proceso se vio interrumpido de continuo por acontecimientos políticos, así como el comercio levantino descaeció a causa de las invasiones mongólicas y los grandes descubrimientos geográficos y comerciales efectuados a partir de 1492 no hicieron otra cosa que acelerar esta decadencia. Aquí Marx se refiere a que potenció la caída de el modo de producción feudal, aceleró esta decadencia. Esto lo dice en el Capital, en el tomo 3 del volumen 8. Esa es una cita. No van a encontrar ninguna otra cita en todos los textos de Marx con respecto a Colón, con respecto al descubrimiento de América, que condene, que diga que fue una catástrofe, que no debió haber ocurrido, que pobrecitos los aztecas, que pobrecitos, no nada. Qué bueno que llegaron los europeos y trajeron la civilización a América. Bueno, dejo de hablar y que pase a hablar Marx. La manufactura y en general todo el movimiento de la producción han experimentado un ascenso enorme a la ampliación del tráfico original por el descubrimiento de América y de la vía marítima a las Indias orientales. Todo se aceleró. Esto lo dice en la ideología alemana. El descubrimiento de América y la circunnavegación de África ofrecieron a la burguesía en ascenso un nuevo campo de actividad. Ya saben, la India, la China y América. El vapor y la maquinaria revolucionaron entonces la producción industrial. Al descubrirse América se necesitaba producir más, porque se encontraron nuevos mercados, producir y mejorar la maquinaria, inventar nuevas máquinas y también nuevas naves para llevar esas mercancías. Se mejoró la distribución, nuevos canales, nuevas carreteras. La gran industria ha creado el mercado mundial, ya preparado por el descubrimiento de América. Esto lo dice, ¿dónde? Creo que viene, es en el manifiesto comunista, ni más ni menos. Se lo vuelvo a leer. La gran industria ha creado el mercado mundial ya preparado por el descubrimiento de América. La burguesía, después del establecimiento de la gran industria y del mercado universal, conquistó finalmente la hegemonía exclusiva del poder político en el Estado. El gobierno del Estado no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase obrera, etc.
La burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario. Donde quiere que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruido las relaciones feudales, patriarcales, idílicas, indigenistas y todas esas cosas. La densa ligadura feudal y todo eso lo mandó a la tostada. Y ha sustituido las libertades escrituradas y adquiridas por la única y desalmada libertad de comercio. Tengo dinero y compro. Tengo dinero porque trabajo. Empezó una revolución continua en la producción, una incesante conmoción de todas las condiciones sociales, una inquietud y movimiento constante distingue la época burguesa de todas las anteriores. Son suplantadas por nuevas industrias cuya introducción se convierte en cuestión vital para todas las naciones civilizadas, por industrias que ya no emplean materias primas del lugar, sino materias primas venidas de las más lejanas regiones del mundo y cuyos productos no solo se consumen en el propio país, sino en todas las partes del globo. Esto es parte del manifiesto comunista. Los bajos precios de sus mercancías constituyen la artillería pesada que derrumba todas las murallas de China y hace capitular a los bárbaros más fanáticos, hostiles a los extranjeros. ¿Me han escuchado? Obliga a todas las naciones, si no quieren sucumbir, a adoptar el modo de producción burgués. Las constriñe a introducir la llamada civilización, es decir, a hacerse burguesa. Vamos a repetir, los bajos precios de sus mercancías constituyen la artillería pesada que derrumba todas las murallas de China. Ese es el secreto, señores. Los bajos precios y la calidad, claro. Ha subordinado los países bárbaros o semibárbaros a los países civilizados, los pueblos campesinos a los pueblos burgueses, el oriente al occidente. Aquí hay una distinción, llama países bárbaros o semibárbaros, países civilizados, y oriente quedó subordinado a occidente. Cuando se refiere a Occidente, se refiere a unos cuantos países, principalmente a Inglaterra, Alemania y un poquito a Francia. La burguesía, continúa este muchacho Marx en el manifiesto, la burguesía a lo largo de su dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de existencia, ha creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas. ¿Cuál de los siglos pasados pudo sospechar siquiera que semejantes fuerzas productivas dormitasen en el seno social, en el seno del trabajo social? Esto, continuamos, es el manifiesto. Era preciso romper esas trabas feudales y las rompieron. En su lugar se estableció la libre concurrencia, es decir, el libre mercado, con una constitución social y política adecuada a ella y con la dominación económica y política de la clase burguesa. Aquí está el mapa, como era el mapa de 1492. Para la civilización, para el Logos, no existía América. Continuando en el manifiesto, la sociedad posee demasiada civilización, demasiados medios de vida, demasiada industria, demasiado comercio. Las fuerzas productivas de que dispone no favorecen ya al régimen burgués de la propiedad. Por el contrario, resultan ya demasiado poderosas para estas relaciones. Ya se quejaba más y observaba que hay demasiada civilización en 1848, que la burguesía había tenido demasiada civilización en 1848, es decir, casi ya 200 años. Faltan 20 años para eso. Y continúa, y aquí acabamos con el manifiesto comunista, ¿no? Y bueno, vamos a referirnos ahora a América, dice Marx, continuando con Marx. ¿Dónde se ha producido un acontecimiento más importante que la Revolución de Febrero?
El descubrimiento de las minas de oro californianas. 18 meses después del hecho ya se puede prever que tendrá consecuencias más importantes que el mismo descubrimiento de América. O sea, este descubrimiento de América, aquí lo pueden ver otra vez, lo pone en una categoría casi el descubrimiento más importante del mundo, de entonces hasta ahora. Y le sigue el descubrimiento de las minas de oro californianas, que los mexicanos nunca pudieron encontrar ese oro, y si lo hubieran encontrado no lo hubieran podido sacar. Pero bueno, es comparado con el descubrimiento de Marte o la colonización de Marte. Bueno, 18 meses después del descubrimiento de las minas californianas de oro, los yanquis han emprendido ya la construcción de un ferrocarril, de una amplia carretera y de un canal en el Golfo de México. 18 meses, un año y medio después de que los gringos descubrieron el oro, pusieron el ferrocarril, un canal, carreteras, internet y todas esas cosas. Mientras que los mexicanos tuvieron esas tierras de 1500 hasta como 350 años y nunca pudieron hacer nada ahí. Y esto en un año y medio. Esto pues se dice bien, esto viene escrito en El Comercio cambia de dirección por segunda vez. El litoral californiano, de 30 grados de extensión, uno de los más bellos y fértiles del mundo, casi inhabitado, se transforma a ojos vista en un país rico, civilizado, densamente poblado de hombres de todas las razas, desde el yanqui al chino, desde el negro al indio y malayo, desde el criollo y el mestizo al europeo. Estaba inhabitado, dice. Y aquí Marx dice que los yanquis son una raza, el chino es otra raza, el negro es otra, el indio es otra raza. Esto en el escrito El Comercio cambia de dirección por segunda vez. Oremos. La única posibilidad que tienen los países civilizados de Europa para evitar la caída en la misma dependencia industrial, comercial y política que tienen Italia, España y Portugal de los modernos consiste en emprender una revolución social que cuando aún es tiempo, adapte la economía a la distribución, conforme con las exigencias de la producción y las capacidades productivas, y permita el desarrollo de la fuerza de producción nuevas que aseguren la superioridad de la industria europea, compensando así los inconvenientes de su situación geográfica. Fíjense aquí cómo Marx da consejos útiles, prácticos, qué es lo que tienen que hacer. Naciones del segundo mundo, por decirlo, como Italia, España, Portugal y otros, que tienen que hacer una revolución social. No se refiere a que venga el proletariado y tumbe a la burguesía y esas cosas. Estos países, Italia, España y Portugal, por el descubrimiento de América, han pasado a segundo plano, por su desventaja geográfica. Entonces tienen que apurarse, copiarle a los países avanzados cómo hacerlo para tener un éxito comercial, político e industrial. Ese es el aspecto positivo de Marx, que les dice a los países cómo le pueden hacer. No está mencionando revolución social, una revuelta y que tumben a los reyes y la burguesía y el Estado el Estado burgués. La industria china, esencialmente manufacturera, sucumbió a la competencia del maquinismo. Los ingleses no derrocaron a los chinos, fue la máquina, el vapor. No, la máquina de vapor no la inventó un profesorcillo marxista del CONACYT, por favor, lo inventó un burgués. Un científico con PhD o un doctorado. No, señores. Eso no inventa nada. Pero bueno, es el artículo nuevamente. El comercio mundial cambia de dirección por segunda vez.
La manufactura y en general el movimiento de la producción recibieron un enorme impulso gracias a la expansión del comercio ocasionada por el descubrimiento de América y de la ruta marítima hacia las Indias Orientales. Esta es una nota de Engels en el Capital, en tomo 1, volumen 3. Vuelven a repetir varias veces lo mismo, que es un gran acontecimiento. El descubrimiento de América fue debido a la sed de oro, ya que se ocupaba oro, ya que antes había impulsado a los portugueses a recorrer el continente europeo, pues el gigantesco desarrollo de la industria europea de los siglos XIV y XV, así como el correspondiente desarrollo del comercio, reclamaban más medios de cambio de los que Alemania podía proporcionar. ¿Qué influencia tan enorme se ejercieron a su vez sobre la industria esos descubrimientos y esas conquistas que solo obedecían al interés del comercio? Lo que creó y desarrolló a la gran industria fue la necesidad de exportar a esos países. Esto, la carta de Engels a Smith en 1890. Nada que el Marx joven y el Marx viejo. No, hombre, no, son papanatas de profesores marxistas que viven del gobierno. La manufactura y en general el movimiento de la producción experimentaron un auge enorme gracias a la expansión del comercio como consecuencia del descubrimiento de América y de la ruta marítima hacia las Indias Orientales. El trabajo de los profesores marxistas es ocultarte el aspecto positivo progresista de Marx. Ellos son una bola de llorones. Se fueron a refugiar a la universidad porque no la hacen en el mundo de la sociedad civil. Alguien estudió ingeniería y le dio miedo emprender o lo que sea y va con su título de ingeniería a solicitar dar clases a la universidad y aquí me siento cómodo, ya no tengo que preocuparme por el pan de mañana, voy a trabajar 28 o 30 años haciendo lo mismo, repitiendo las tonteras que no contradigan mi punto de vista, pequeño burgués, y aquí me la paso de teórico marxista. La colonización de los países recién descubiertos sirvió de nuevo incentivo a la lucha comercial entre las naciones y le dio, por tanto, mayor extensión y mayor encono. La expansión del comercio, de la manufactura, sirvió para acelerar la acumulación del capital móvil, mientras en los gremios en los que nada estimulaba la ampliación de la producción, el capital natural permanecía estable o incluso decrecía. Es decir, la forma de producción originarias o indígenas no progresaron. Y el modo de producción capitalista o la forma de acumulación capitalista se aceleró. Esto fue en la ideología alemana. A raíz del descubrimiento de América se depreciaron los metales, pues, o sea, el dinero costó menos, ¿verdad? La moneda costó menos, gracias a que había mucho oro. Entonces, valía menos el oro y se dedicaba más a la producción de cosas. Entonces, esto viene lo que voy a leer en la ideología alemana. Cuanto más vaya viéndose el primitivo aislamiento de las diferentes nacionalidades destruido por el desarrollo del modo de producción, del intercambio y la división del trabajo que ello hace surgir por vía natural entre las diversas naciones, tanto va la historia convirtiéndose en historia universal. Y así vemos que cuando, por ejemplo, se inventa hoy una máquina en Inglaterra, son lanzados a la calle incontables obreros de la India y en China y se estremece toda la forma de existencia de estos países, lo que quiere decir que aquella invención constituye un hecho universal. Esta invención constituye un hecho histórico universal. Lo voy a subrayar si puedo, con el permiso de ustedes. Que cuando algo se inventa en Inglaterra, conmociona a todo el mundo. Cuando algo inventan los ingleses, constituye un hecho histórico universal. Espero que me entiendas. La manufactura y en general el movimiento de la producción experimentaron un auge enorme gracias a la expansión del comercio como consecuencia del descubrimiento de América. Creo que esto ya lo leí antes. Así es, asestaron un rudo golpe a la propiedad feudal de la tierra y a los trabajadores. Es la ideología alemana, exactamente. Ya lo leí, está explicado. Bueno,
Una condición de las más indispensables para la formación de la industria manufacturera fue la acumulación de capitales facilitada por el descubrimiento de América. Si no hay acumulación de capitales, no se puede descubrir América. Si no hay acumulación de capitales, no se puede inventar cosas, no se puede implantar una gran fábrica de algo, de un iPhone. Vean, compren, lean mi libro, Acumulación de Capital, o vean el video. ¿Qué significa para Carlos Marx acumulación de capital? Acumulación de capital es sinónimo de progreso. Entre más acumulación, entre más rápida acumulación de capital, más progreso en el modo de producción capitalista. Así lo dice. Vean mi video. No, ahí es mi canal. Esto lo dice el propio Capital, tomo 1, volumen 1. Esta es una nota. Además del descubrimiento de América, le resultó útil que a otros estados, por ejemplo a Venecia, se vio gravemente perjudicada ya que Constantinopla ya no era el centro del comercio y el tráfico de mercancías de Asia. Así es, ahora pasó Inglaterra. El país se ha quedado atrasado como consecuencia de su aislamiento y de las condiciones naturales. Más la palanca más poderosa de la concentración de capitales, la bolsa, hace falta, y además la poderosa extensión del comercio marítimo actúa como un factor de conservación. Aquí está haciendo una observación de que lo que tienen que hacer Alemania y otros países, si no tienen la bolsa, el mercado de especulaciones, los bancos, no habrá concentración de capitales. Y si no hay concentración de capitales, si no hay desarrollo del país, no pueden competir contra Inglaterra. Aquí es una recomendación que les hace Engels a los alemanes. Entonces, prosiguiendo con el libro Dialéctica de la Naturaleza, en tercer lugar, los descubrimientos geográficos emprendidos exclusivamente con un fin de lucro y, por tanto, en última instancia, al servicio de la producción, pusieron de manifiesto un material inmenso, hasta entonces inasequible en el campo meteorológico, zoológico, botánico y fisiológico humano. Es decir, los descubrimientos trajeron un montón de avance en la ciencia, en la tecnología, en el campo meteorológico, zoológico, botánico, fisiológico, etcétera. Y ya para terminar, sobre qué pensaba Marx sobre el descubrimiento de América, qué escribió. Con los descubrimientos geográficos y que incrementaron rápidamente el desarrollo del capital comercial, constituyen un factor fundamental en el favorecimiento de la transición del modo feudal de producción al capitalista. Esto viene en el Capital, el tomo 3, volumen 6. Y aquí terminamos y voy a continuar con el testamento de Marx. Esto quizás ustedes nunca lo han escuchado. Este es el testamento de Marx. Aquí dejamos las observaciones de que el descubrimiento de Marx es algo positivo y pasamos a ver el testamento de Marx, que es una lectura de las intenciones de por qué dedicó 20 años de su vida, Carlos Marx, a ver cómo funcionaba esa máquina bella que es el capitalismo para que tú puedas implantarlo en tu país. Ese estudio se llama El Capital. 20 años le tomó y no lo acabó. Y en el prólogo dice cuál es la intención de por qué hizo ese libro. Dice que Marx, esto es el prólogo 1 a la edición primera del Capital. Lo que ha de investigar en esta obra es el modo de producción capitalista y la relación de producción e intercambio a él correspondiente. La sede clásica de ese modo de producción es, hasta hoy, Inglaterra. Esa es la intención. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las leyes que mueven? ¿Cuáles son los engranes? Y te digo a ti, es este el motivo por el cual, al desarrollar mi teoría, me sirvo de ese país como principal fuente de ejemplos. Pero si el lector alemán se encogiera farisaicamente de hombros ante la situación de los trabajadores industriales o agrícolas ingleses,
o si se consolara con la idea optimista de que en Alemania las cosas distan aún de haberse deteriorado tanto, me vería obligado a advertirle. A ti se refiere la historia. Esta parte significa que lo que tienes que hacer tú, Alemania, es copiar cómo le hizo Inglaterra. Aquí están las leyes económicas, políticas, las leyes industriales de cómo hizo Inglaterra para abatar sus productos y distribuirlos en todo el mundo y defenderlos en todo el mundo. A donde llegaban los productos, llegaban también los barcos armados. Se trata de estas leyes mismas. El país industrialmente más desarrollado no hace sino mostrar al menos desarrollado la imagen de su propio futuro. El país más desarrollado no hace sino mostrar al menos desarrollado la imagen de su propio futuro. Esto es lo que tienes que hacer. El país más desarrollado era Inglaterra. Se puede decir, el país étnico más desarrollado son los ingleses. Nos atormenta, al igual que los restantes países occidentales del continente europeo, no solo nos afecta el desarrollo de la producción capitalista, sino la falta de ese desarrollo. Nos afecta. Además de la miseria moderna, nos agobia toda una serie de miserias heredadas resultante de que siguen vegetando modos de producción vetustos, meras supervivencias con su cohorte de relaciones sociales y políticas anacrónicas. No solo padecemos a causa de los vivos, sino también de los muertos. Los modos de producción vetustos se refiere a modos de producción salvajes, modo de producción asiáticos, modo de producción indígenas, que anteceden al modo de producción capitalista. Retrasan, no son entes idílicos. Marx catalogaba, por ejemplo, a los aztecas como salvajes o modo de producción déspota. Una nación, pues, debe y puede aprender de las otras. Aunque una sociedad haya descubierto la ley natural que preside su propio movimiento y el objetivo último de esta obra es, en definitiva, sacar a la luz la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna, no puede saltarse fases naturales de desarrollo ni abolirlas por decreto, pero puede abreviar y mitigar los dolores del parto. Una nación debe y puede aprender de las otras. El país más avanzado es el al que hay que copiarle. Esto lo escribió Marx en Londres el 25 de julio de 1867 y no lo han entendido. Cuando yo empecé a leer El Capital, lo empecé a leer por el tomo 8 y me dijeron que el capital era una arma para atacar al capital. Y leí este prólogo y no lo vi, no lo entendí. Mis ojos pasaron por cada línea, por cada letra y solamente vi lo que se acomodaba a mis prejuicios, a mis ideas. La intención de Marx, del prólogo, es que tú aprendas cómo le hicieron los ingleses para que tú lo hagas en tu casa, en tu ciudad y en tu país. Que el capital que sabe que hace mucho derroche y que mata gente y que es la desgracia del mundo, no es cierto. Aquí está diciendo, por ejemplo, esto que viene, el capital es la gran influencia civilizadora, viene en los Grundrisse. Y si acaso causa estragos el que llegue un nuevo modo de producción, que lleguen las mercancías baratas a un país y afecte el modo de producción local, regional, ¿qué importa? Marx dice cuando en su libro, en su ensayo La dominación británica de la India, cuando hace un destrozo las mercancías inglesas al cambiar el modo de producción, en Inglaterra, al meter los ferrocarriles, al meter la maquinaria, dice Marx, ¿quién lamenta los estragos si los frutos son placeres? ¿No aplastó miles de seres Tamerlán en su reinado? Así termina citando a Goethe,
en la dominación británica en la India. ¿Quién lamenta los estragos si los frutos son placeres? ¿No aplastó miles de seres Tamerlán en su reinado? En otra parte, Inglaterra tiene que cumplir en la India una doble misión destructora por un lado y regeneradora por otro. Tiene que destruir la vieja sociedad asiática y sentar las bases materiales de la sociedad occidental en Asia. Más claro no puede estar. De acuerdo, ya le llama civilización superior de los árabes, voy a leerlo todo. Los árabes, los turcos, los tártaros y los mongoles que conquistaron sucesivamente la India fueron rápidamente hinduizados. De acuerdo con la ley inmutable de la historia, los conquistadores bárbaros son conquistados por la civilización superior de los pueblos juzgados por ellos. Los ingleses fueron los primeros conquistadores de civilización superior a la hindú. Aquí más quiero resaltar, más maneja dos veces en esta parte, dos veces la palabra civilización superior. Está hablando de los ingleses como una civilización superior a la hindú conquistó. Y aquí termino y nos vemos en la próxima.